Y nosotros vamos a leer nuestras Biblias de Romanos capítulo 13. Vamos a leer ahí los versículos, hermano. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículos 11 al versículo 14. Romanos capítulo 13, versículos 11 al versículo 14. Busque ahí en su Biblia, hermano, la palabra de Dios. Romanos capítulo 13, versículos 11 al versículo 14. ¿Lo tienen, hermanos? Romanos capítulo 13, versículos 11 al versículo 14. Dice la palabra de Dios así. Romanos capítulo 13, versículos 11 al versículo 14. Dice la Biblia: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, ruego, Señor, que usted tome control de este tiempo, que vamos a escudriñar su palabra y que usted abra nuestros corazones, Padre. Señor, ruego, Señor, usted que conoce la necesidad espiritual de cada uno de nosotros, Señor. Usted traiga el mensaje, Señor, que cada uno de nosotros necesita escuchar, Padre Celestial. Use este siervo inútil, Señor, y perdone nuestros pecados, para que no haya nada, Señor, que estorbe, que su Santo Espíritu obre a través de su palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice aquí el versículo 11, Romanos capítulo 13, el versículo 11, dice la Biblia: es ya hora de levantarnos del sueño. Y quiero hablarle hoy acerca de esta expresión, hermano. Ya es hora de levantarnos del sueño. Ya es hora de levantarnos del sueño. La Biblia del Señor Jesucristo, en el libro de Mateo capítulo 25, cuenta la historia de las parábolas de las 10 vírgenes. De cómo estas 10 vírgenes tomaron aceite en sus vasijas y estaban esperando en sus lámparas y estaban esperando al esposo, pero el esposo tardaba en venir. Nosotros normalmente, hermano, ponemos atención en que 5 de estas tenían aceite y 5 no tenían aceite, no trajeron aceite, y que a unas se les acabó y a otras no se les acabó. Pero si usted lee el pasaje, hermano, dice la Biblia que cuando llegó el esposo, las 10 estaban dormidas. Y de repente se oyó una voz que dijeron: ya llegó el esposo. Y se levantaron un poco asustadas y descubrieron unas que no tenían aceite suficiente. Yo me pregunto, hermano, ¿por qué ahora a la iglesia se le tiene que decir: ya es hora de levantarnos del sueño? Ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Qué significa que una iglesia esté dormida? No está hablando de una manera literal de personas que se duermen en el servicio, los cuales los hay. Cuenta por ahí una historia de una iglesia como las de allá en México, en donde la luz se pone bien oscura y se fue la luz y estaba dormido y despertó y no oía voz, no veía nadie, y dijo: hermanos, oren por mí que me quedé ciego. No se queda ciego, solo se quedó despertado bien. Pero no, hermano, no estamos hablando literalmente de personas que se quedan dormidas en la iglesia. A esto le pasaba hasta el apóstol Pablo, que cuenta la historia ahí, que estaba predicando y un muchacho que estaba en un balcón, en una ventana arriba, se quedó dormido y se cayó de arriba y se mató. No, hermano, no está hablando de eso, sino está hablando de cuando la iglesia, hermano, no está haciendo lo que tiene que hacer. De alguna manera, la iglesia entra en un estado en que no está haciendo lo que tiene que hacer. Se mantiene allí, pero se mantiene inactiva. Como aquellos osos que entran a invernar y se quedan por largas temporadas allí, sobreviviendo. Pero esta no es la voluntad de Dios, hermano. Dios dice: ya es hora de levantarnos del sueño. Dios quiere que una iglesia esté activa, trabajando por Dios. Mira, hermano, Satanás no está muy molesto porque en una iglesia haya servicios. Satanás no está muy molesto porque en una iglesia la gente cante o porque en una iglesia la gente venga a escuchar la palabra de Dios. Satanás verdaderamente está molesto cuando una iglesia está trabajando para Dios. Porque a veces, hermano,
hermano, nosotros nos convertimos en iglesias que venimos, que nos reunimos de vez en cuando, a veces cuando tenemos ganas, y escuchamos y cantamos, pero que no queremos hacer nada para Dios. Y Dios dice, ya es hora de levantarnos del sueño. Y déjeme darle al menos 6 razones, 6 cosas que son necesarias para levantarnos del sueño. Vamos a tomar un poco de tiempo porque son muchas, pero es importante, hermano, que nosotros miremos cada una de ellas y que entendamos cada una de ellas. Están las 6 aquí mencionadas entre los versículos 11 y versículo 14 del libro de Romanos capítulo 3. Comencemos con la número 1, dice la palabra de Dios en el versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo. La primera cosa, hermano, que nosotros necesitamos para despertarnos es ser conscientes del tiempo que vivimos. Ser conscientes del tiempo en que estamos viviendo. A veces, hermanos, los creyentes no somos conscientes del tiempo tan peligroso en el que estamos viviendo. Dice la palabra de Dios en el libro de Timoteo. Vaya por favor allá a 1 Timoteo conmigo. No pierda Romanos, vamos a volver otra vez aquí. Romanos 13, pero vaya conmigo al libro de Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. ¿Está ahí conmigo? Dice la Biblia, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Hermano, la primera cosa, hermano, que Dios refiere de los últimos tiempos, hermano, es que en los últimos tiempos algunos, dice la Biblia, apostatarán de la fe. Anoche, cuando estábamos, el hermano Eduardo y yo, estuvimos desde temprano, desde por ahí por las 11, preparando la reunión de jóvenes. Regresamos a casa y yo seguí trabajando con algunas cosas que necesitábamos hacer para estar listos para la reunión de jóvenes. Y cuando llegué de noche, ya anoche como a las 9:30, empecé a ver las noticias, porque no tenía todo el día, no estuve pendiente de las noticias. Y yo no sé si usted vio las noticias ayer, pero ayer pasó una cosa muy importante, hermano, que todos los creyentes debemos de ver. Ayer el régimen sirio de Bashar al-Assad cayó inesperadamente. Este era un régimen que en Siria estaba sostenido especialmente por Irán y por Rusia. Eran los dos que patrocinaban a este régimen, una dictadura. Y ciertamente, hermano, nosotros no sabemos qué va a pasar con esto. Pero una cosa que sabe el mundo y que es clara es que Israel es más fuerte porque ha caído un amigo de Irán muy cercano a sus fronteras. Posiblemente algunos dicen que Irán se va a dividir en 3. Al norte, los kurdos siempre han querido un país. Siempre lo han querido. Los kurdos viven en el norte. En el sur, una serie de cristianos, de una especie de cristianos que les llaman drusos, que viven en el sur, pegado a Israel, quieren ellos tener su propio país para no ser claros a lo que los árabes y los musulmanes quieren en el centro, que sería alrededor de Damasco y de las ciudades que darán a Siria. No sabemos qué va a pasar. Pero, hermano, el creyente cuando ve estas noticias debe de tener claro que el tiempo cada día está más cerca. Cada día está más cerca. La venida de Cristo está cada día más cerca. Y cuando antes de que Cristo venga, dice la Biblia, algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe. Dice la Biblia en el libro de 2 Tesalonicenses, sobre eso también, hermano. 2 Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 1. 2 Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, hermano, note, hermano, que para la venida del Señor Jesucristo
para el regreso del Señor Jesucristo por la iglesia, la Biblia dice que hay dos eventos que tienen que pasar. Por un lado, la apostasía de la iglesia, porque solo la iglesia puede apostatar. Apostasía significa volverse al mundo. Esto es lo que significa la apostasía. Cuando la Biblia habla de la apostasía, no está hablando de los inconversos. Los inconversos, los no creyentes, ya viven en el mundo. La apostasía solo le puede pasar a creyentes que vuelven al mundo. Y la segunda cosa que tiene que pasar es que se manifieste el hombre del pecado, el hijo del perdición. ¿Quién es este? El anticristo. Ahora, hermanos, el creyente tiene que saber que en estos últimos tiempos muchos creyentes están regresando otra vez al mundo por diferentes razones, hermano. Algunos, hermano, por el desánimo, les llega desánimo, algo pasa y se desaniman y vuelven al mundo. Algunos porque el pecado les engaña y vuelven al mundo. Pero, hermano, el creyente debe de estar atento porque sabe que los tiempos en que vivimos son tiempos peligrosos. Son tiempos peligrosos. Luego dice 2 de Timoteo, vaya por favor, poquito otra vez para acá. 2 de Timoteo, segunda libro de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. La primera cosa que necesitamos hacer para despertarnos, hermano, es ser conscientes del tiempo que vivimos. Tiempos peligrosos. Dice 2 de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interpelantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos se evita. Mire, hermano, la Biblia dice que en el último tiempo va a ser tiempo peligroso. Y luego la Biblia empieza a dar una serie de características de los hombres de los últimos tiempos y empieza a hablar del mundo en que vivimos. Realmente está hablando, hermano, del mundo en que vivimos. Solo hace falta salir y ver que el mundo que describe el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:1 es el mundo que vivimos. Sin afecto natural. Había un tiempo, hermano, en que cuando nuestros padres, nuestros abuelos eran niños, cuando venía su padre o venía su abuelo, si estaban haciendo algo malo, estaban fumando o algo, lo tiraban, lo escondían, porque enfrente de papá, enfrente de mamá, de su abuelo, no querían hacer algo que estaba mal, tenían un respeto. Hermano, hoy en día ni hijos pequeños, ni jóvenes, ni adolescentes tienen respeto de sus padres. Este es el mundo que vivimos. El mundo que vivimos. Pero la última parte donde dice la Biblia, al versículo, es el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Aquí ya no está hablando, hermano, de personas como andan en el mundo, porque lo que está diciendo la Biblia es que habrá personas que parecerán cristianos. Esta es la apariencia de piedad. La piedad es el temor de Dios, la reverencia. Esto es piedad. Y dice la Biblia, personas que parecerán que aman a Dios, que parecerá que tienen reverencia a Dios, pero dice, pero con sus hechos negarán la eficacia de ella. Y esta es la clase, hermano, del mundo que estamos viviendo, hermano. ¿Cómo el creyente puede estar durmiendo cuando el mundo está de esta manera, hermano? Dice la Biblia, si el padre de la casa supiera a qué hora el ladrón vendría, ciertamente velaría y no dejaría minar su casa. Y hermanos, si nosotros como padres, nosotros como creyentes estamos durmiendo cuando el diablo está trabajando tan intensamente para destruir cristianos, destruir vidas, destruir jóvenes, destruir adolescentes, ¿cómo podemos dormir? Somos como Jonás cuando estaba la tempestad allí que se hundía el barco y entra aquel hombre y dice, levántate, dormilón, ¿no ves que nos hundimos? ¿Cómo podemos estar dormidos ahí? Entonces la primera cosa, hermano, que necesitamos es estar conscientes del tiempo en que vivimos. Tiempos peligrosos, tiempos de apostasía, tiempos de apostasía. Número 2, vean, regrese a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 11.
Estoy conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Dice, Cristo viene, Cristo viene. La noche está avanzada y se acerca el día. Número 2, desechemos pues las obras de las tinieblas. Hermano, la segunda cosa, hermano, que el creyente tiene que hacer para despertarse es desechar las obras de las tinieblas. ¿Qué significa desechar? Desechar, hermano, es como cuando usted tiene unos desperdicios, una basura allí en su casa y usted no la guarda, no la conserva. Usted la pone allí, la amarra bien y la saca fuera de su casa. Incluso sus hijos dicen, papá, pero el bote de basura ya está lleno. ¿Dónde la ponemos? No la dejes ahí porque va a oler todo. Va a echar a perder todo, va a apestar todo ahí. Amárralo bien, sácalo el polvo junto a un bote, porque no puede estar ahí. El creyente, hermano, necesita desechar las obras de la tiniebla de su vida. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 14. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 14. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 14. Ya es consciente del tiempo que vivimos, pues empezamos a sacar de nuestra vida las obras de las tinieblas. Segunda de Pedro 3, 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. ¿De qué está hablando ahí, hermano? De la venida de Cristo. ¿De lo que está hablando ahí? De la venida de Cristo. Dice el versículo 13, para que lo entiendas, 2 Pedro 3, 13 y 14. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿en espera de qué? De los cielos nuevos y la tierra nueva, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Hermano, lo que está diciendo, hermano, es que cuando Cristo venga y aparezca otra vez en las nubes, nos encuentre limpios. Nos encuentre limpios. Y por eso es necesario que nosotros tomemos de nuestra vida aquellas cosas que nos estorban en la vida cristiana y las saquemos. ¿Qué nos estorba para seguir a Dios? Sáquelo de su vida, hermano. Usted no va a poder seguir a Dios mientras estas cosas permanezcan en su vida. ¿Qué le estorba? ¿Qué le estorba para seguir a Dios? Sáquelo. Si a usted le estorba un pecado, sáquelo de su vida, porque Dios le dio la victoria. En Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si a usted le estorba amistades, sáquelas de su vida, hermano. Hay cristianos que no pueden cambiar su vida por los amigos que tienen, porque los amigos es un círculo vicioso que los encierran en pecado. Todo el tiempo sus amigos los están incitando al mal. Algunos cristianos necesitan sacar a sus amigos de su vida. El otro día estaba hablando con un hermano, me estaba contando su testimonio y me estaba diciendo que cuando él quiso dejar de tomar, él le dijo a su familia, nos vamos a ir a vivir de aquí. Y se fue con su familia y se vino a vivir aquí y compró un lugar y no le dijo a nadie en dónde vivía, porque no quería que aquellas personas que lo invitaban al mal a tomar lo siguieran hasta acá. Y dice, me platicó, un día alguien me encontró y cuando me encontró me trajo unos 12 de cervezas. Ya sabía lo que venía. Y entonces yo tuve que decirle, sí, mira, puedes visitarme el día que quieras, pero no quiero que traigas vino a la casa. Y me dijo, entonces ya no voy a venir. Y ya no vino. Es que, hermanos, si nosotros queremos limpiar nuestra vida, a veces tenemos que sacar de nuestra vida aquellas cosas que son una invitación constante hacia lo malo. Una invitación constante hacia lo malo. Quiere cambiar su vida, rompa el círculo que lo encierra en el pecado. Y a veces ese círculo se llama amigos. Amigos que nos invitan a un lado. Que nos es difícil, porque cuando nos proponemos hacer algo diferente, vienen los amigos y nos jalan a hacer lo mismo. Y no podemos salir de ahí. No podemos salir de ahí. Desechemos las obras de las tinieblas. Dice el libro de 1 Tesalonicenses 5:5. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5. 1 Tesalonicenses 5:5. Dice la palabra de Dios: porque todos vosotros sois hijos de la luz y hijos del día.
no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hermanos, dice ella, nosotros no somos de la noche, somos del día. Deseche las cosas de la noche, deseche las obras de las tinieblas. Número 2, entonces, hermano, un creyente que quiere despertarse tiene que desechar las obras de las tinieblas. Número 3, vamos a ver, hay mucho que decir aquí, pero si no, no voy a llegar al número 6. Número 3, Romanos capítulo 13, regresa aquí. Romanos capítulo 13, versículo 2. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y luego vistámonos las armas de la luz. Número 3, hermano, el creyente que quiere despertarse necesita saber que en cuanto se despierte, cuando se active y diga voy a hacer algo para Dios, Satanás va a estar enfrente allí y por tanto necesita estar preparado. Vístase, póngase las armas para luchar. Cuando yo estaba en el instituto estudiando, el pastor Aurelio siempre nos decía que cuando había una gran bendición en la iglesia, él siempre tenía temor. Porque él pensaba que justo después de que hubiera una gran bendición en la iglesia, Satanás iba a traer algo para desanimar, para que los creyentes dejaran de trabajar, para desviar la vista de lo que es realmente importante, que es la obra de Dios. Y hermano, nosotros tenemos que tener claro que cuando queremos hacer la obra de Dios, hermano, si usted no quiere hacer la obra de Dios, Satanás está pero contento. Si usted nomás quiere agarrar el control de la tele, Satanás está pero feliz. Pero en cuanto usted diga, voy a hacer algo para Dios, ya son muchos años de no hacer nada, ya son muchos años del mundo, ahora voy a hacer algo para Dios, usted tiene que tener claro que enfrente va a tener oposición. Enfrente va a tener oposición. Y por eso necesita estar preparado. Póngase la armadura de Dios. Diré, no pierda aquí, pero vea conmigo Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. La armadura de Dios. Póngase la armadura de Dios. Dice la Biblia, Efesios 6, 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es que nosotros somos fuertes, no, hermano. Nosotros no somos fuertes. Es con el poder de Dios con el que podemos hacer las cosas. Entonces dice la Biblia, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermano, el creyente, hermano, tiene que ponerse, ¿no? Usted puede ver ahí toda la armadura de Dios, pero tiene que ponerse la armadura de Dios para resistir. No hay un cristiano que esté sirviendo a Dios, hermano, que no venga desánimo a su vida. Todos los creyentes que han servido a Dios han pasado desánimos en su vida. Hay un momento en su vida que diga como Jeremías, en Jeremías capítulo 19, nunca más, se acabó, ya no voy a predicar más. No hay un cristiano que sirva a Dios que nunca se haya desilusionado de otros creyentes. Que haya pensado que un creyente es gran cosa y luego lo conoce y pasa el tiempo y se siente traicionado. Todos los creyentes lo hemos traicionado. Y por eso la Biblia nos invita a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No en los hermanos, en Jesús. No hay un cristiano que esté sirviendo a Dios que no tenga que luchar cada día. Mire, hermano, déjeme decir una cosa, hermano. Cuando yo era joven, tenía 15 años de edad, cuando fui al instituto, allá a Tepic. Y nosotros somos de un pueblito chiquito, se llama San Nicolás. Pueblo chiquito, como 1000 personas. Cuando mucho, allá un pueblito. Y yo nunca había salido. Y salí una vez a Cocula y una vez me perdí, andaba llorando por allá cuando estaba chiquillo. Mis papás todavía se burlan de eso. Es un pueblo chiquito, pero nunca había salido. Entonces, cuando me dijeron que iba a ir a Tepic, yo dije que sí, no muy consciente. Cuando ya iba en el camino, entonces como que me cayó, vas a ir a Tepic.
idea, hermano, de que, y yo no sé si ustedes alguna vez han tenido esta idea, pero yo iba con la idea de que uno iba a ir a la vida a un lugar donde iba desde las 7 de la mañana, te ibas a levantar, arreglar tu cama, ir al devocional, pasar a las 7 en el devocional, luego a desayunar un ratito y luego a clases hasta la 1 de la tarde, luego salir y tener un tiempo libre y luego ir a ganar almas a las 4 de la tarde otra vez y luego regresar en la noche y así día tras día. Yo dije, debe haber un momento en que uno crezca tanto espiritualmente en el cual uno ya esté como en un espacio superior y ya no haya tentaciones ni... Yo esto pensaba en mi cabeza cuando yo era joven y yo pensaba que esto iba a ser así, pero esto no es así, hermano. No existe tal espacio superior. Todos los creyentes que sirven a Dios luchan cada día. Cada día. No hay batallas que se ganan por anticipado, hermano. No hay batallas que se ganan por anticipado. La batalla se tiene que luchar y se tiene que ganar cada día. Cada domingo hay invitaciones para ir a un lado, para ir a otro. Pero el creyente va a la iglesia porque aquí sabe dónde tiene que ir. Hay una batalla que luchar, hermano, y si usted no quiere dar la batalla, porque una vez hablé con un muchacho y para ganando para Cristo en Tepic, y este muchacho me decía, pero yo no quiero estar ni con Dios ni con el diablo, yo quiero estar en medio. No hay tal cosa de estar en medio, hermano. Si usted no está con Dios, es declarado enemigo de Dios. Póngase la armadura de Dios. ¿Para qué? Dice la Biblia. Número 11, para estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué significa las acechanzas? Significa, hermano, las trampas que pone el diablo en el camino. Son las acechanzas, las trampas que va poniendo el diablo en el camino, para que estén firmes. ¿Para qué? Para que, dice la Biblia, el versículo 13, para que podáis resistir en el día malo. ¿Para qué, hermano? Para que, habiendo acabado todo, dice la Biblia, estén firmes. Póngase la armadura de Dios. Entonces, número 3, vista las armas de la luz. Número 4, regrese ahí a Efesios capítulo 13. Vamos, ya nos queda poco tiempo, nos quedan menos de 10 minutos y nos quedan todavía 3 puntos. A ver a dónde llegamos. Romanos capítulo 13. Versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Número 3, hermano, vivamos como de día. Este es un proceso. Usted está despertando. La primera cosa es ser consciente del tiempo en el que esté viviendo. Número 2, empiece a sacar de su vida aquellas cosas que están mal. Número 3, prepárese porque viene la lucha. Y número 4, empiece a caminar un camino nuevo. Como de día. Como de día. Y luego dice la Biblia, honestamente. Mira, hermano, hay creyentes que nos engañamos a nosotros mismos viviendo doble vidas. Es tan difícil vivir una doble vida, ¿sabe, hermano? Es tan difícil vivir una doble vida. Tan difícil. Andar escondiéndose uno para hacer unas cosas y luego pretender ser otra cosa en público. Eso es tan difícil, tan cansado. Vive con un miedo de cuando ve a alguien platicando con alguien y lo ve y dice, ya se habrán enterado, ya sabrán. ¿Qué necesidad de vivir así, hermano? Es más fácil vivir para Dios, hermano. Eso es mucho más fácil. ¿Qué necesidad tiene de vivir así? Dice el libro de Efesios, capítulo 4. Vea conmigo allá, Efesios, capítulo 4, versículo 1. Si usted piensa, hermano, que vivir una doble vida es fácil, como le digo, hermano, es tan duro, tan deprimente, siempre con miedo a ser descubierto, siempre con miedo a que alguien más sepa. No hay necesidad de vivir así. Vivamos como te diga. Dice Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Es decir, hermano, compórtate como es digno de Cristo. Vive como es digno de Cristo. No viva, hermano, pretendiendo ser lo que no es. Primero, hermano, porque a Dios no lo engañamos.
Segundo, porque no vamos a sacar nada bueno de eso. Y tercero, porque lo único que vamos a lograr es que el corazón de nuestros hijos se endurezca. Porque los primeros que saben nuestra hipocresía son nuestros hijos, hermano. Nuestros hijos, los que nos ven. Y luego decimos, pastor, mis hijos no quieren nada con Dios. Es que si alguien los conoce, hermano, son nuestros hijos. Ante los demás podemos pretender ser lo que sea, pero ante nuestros hijos, ellos saben lo que somos. Entonces, hermanos, si cuando vamos a ir a la iglesia somos de una manera, y cuando vamos a ir a otro lugar somos de otra manera, quienes sufren esto son nuestros hijos, hermano. Andemos como es digno del Señor. Versículo 17, Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiere el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermano, ya no debemos andar como ellos. Hermano, usted tomaba, tiene que dejar el vicio, tiene que dejarlo. Usted usaba droga, Dios lo sacó de allí. ¡Qué bendición! Deje eso. Una nueva vida le ofrece Dios. Usted te andaba en un pecado, bueno, no importa el pecado, hermano. Mira, a mí me encanta el versículo de 1 Corintios 6, donde dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los maldicientes heredarán el reino de Dios. Pero luego el versículo que sigue dice, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Hermano, mira, no importa de dónde Dios te sacó, pero que Dios te saque. No importa de qué pecado estás, Dios te puede perdonar. Es tan interesante, hermano, que dos asesinos escribieron casi la mitad de la Biblia. Pablo, que estuvo cuando mataron a Esteban, Moisés, que estuvo allá matando a aquel egipcio, y el rey David, que mandó matar a aquel hombre. Pero Dios les dio una nueva vida, hermano. No es que Dios lo diga, usted ya no me gusta, usted ya no, hermano. Dios no desecha a nadie. Pero necesitamos abandonar el pecado y vivir una vida para Dios. Vivamos como luz. Vamos al siguiente. Hay más versículos que ver, hermano, pero ya es casi hora de terminar. Usted, menos de 5 minutos. Y quiero ver si puedo terminar. Romanos capítulo 3, sigue. Versículo 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo. Número 5. La quinta cosa que necesitamos para despertarnos, hermano, es vestir del Señor Jesucristo. Hermano, el Señor quiere que nosotros ya vivamos para Dios, y para vivir para Dios nosotros tenemos que tomar y vivir en Cristo. Esta vida es en Cristo. Si no, es dificilísimo, hermano. Necesitamos la gracia de Dios para vivir para Dios. Mire Efesios, regrese a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Hay muchas cosas, hermano, por decir, pero yo espero que usted me haya seguido en cada una de estas cosas. 6 cosas que necesitamos para despertar. Número 1, ser conscientes del tiempo que vivimos. Número 2, desechar las obras de las tinieblas. Número 3, vestirnos de la armadura de la luz. Número 4, vivir como de día. Número 5, vestirnos del Señor Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 20 al versículo 24. ¿Está conmigo? Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Hermano, el creyente, hermano, tiene que vestirse en la fe, en la gracia del Señor. Solo así podemos vivir de una manera diferente, hermano. Tenemos que entender que no hay poder en nosotros, hermano. No hay nada en nosotros, hermano. Si nosotros tenemos que entender esto que la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 15, versículo 1 y versículo 2. Yo soy la vid,
vosotros los pámpanos. Como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, así vosotros si no permanecéis en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y qué es lo que la Biblia está diciendo, hermano? Para que nosotros entendamos que las ramas son las que dan fruto, parece ser. Pero si la rama no está pegada al tronco, esa rama se muere, no sirve. Y porque del tronco agarra lo que los nutrientes, agarra la vida, agarra todo lo que necesita para dar nuevo fruto. Y si el creyente no está pegado en Cristo, viviendo en Cristo, metido en Cristo, de donde nosotros recibimos toda la gracia y la verdad, no vamos a poder, hermano, nosotros vivir para Dios. Necesitamos estar en Cristo. En Cristo. Vamos a ir al último, hermano, ya vamos a terminar aquí. Romanos capítulo 13. Ya es tiempo de terminar. Romanos capítulo 13, versículo 14 al final. Y no proveáis para los deseos de la carne. Mira, hermano, nosotros tenemos una lucha muy grande, hermano, en este mundo. El creyente, hermano, no debe proveer. ¿Qué significa proveer, hermano? Proveer, hermano, es cuando usted planea adelante. Esto es proveer, como que usted adelante, frente a la necesidad, usted va poniendo adelante lo que necesita, va proveyendo, va poniendo adelante las cosas. Y Dios dice, no pongas adelante, no proveas, no planees, no pongas en tu cabeza el pecado. Mira, hermano, los creyentes vamos a pecar porque somos pecadores. Pero hay dos cosas que son muy diferentes, hermano. Una cosa es caer en pecado y otra cosa es practicar el pecado. Todos los creyentes podemos caer en pecado, porque somos humanos y nos equivocamos y hacemos cosas que están mal. Pero practicar el pecado implica, hermano, que nosotros lo planeamos, que es algo que está en nuestras vidas. Hermano, usted quiere dejar algo, sáquelo de su vida. Yo le he contado esto muchas veces, pero ojalá le sirva. Cuando yo era niño tenía un vicio muy fuerte para las maquinitas. Muy feo el vicio. Y empezaba como niño a robar de mis padres para ir a jugar. Y un día mi papá decidió que me lo iba a quitar de mí, y la verdad fue muy doloroso, todavía me recuerdo y me duele. Pero entonces yo tenía miedo de llegar, no tenía fuerza en mí para soportar. Entonces yo le sacaba la vuelta, no quería acercarme porque no había fuerza en mí para detenerme. Si yo sabía que si yo llegaba, me iba a quedar ahí. Y por un tiempo, yo no podía estar. Ahora han pasado los años y ya no me llama la atención, para jalarme para allá. Hermano, cuando un creyente quiere dejar el alcohol, ¿cómo puede tener alcohol en su casa? Sáquelo de su casa. ¿Cómo puede decir, vamos con amigos? Si los amigos van a tomar, no vaya, porque sabe usted que usted no es capaz de sostener allí, va a terminar cayendo. Hermano, todo el que juega con fuego se quema. Una persona me decía a mí, lo bueno es probar, ¿qué chiste tiene no hacer? Lo bueno es andar allí y no quemarse. Déjame dar una mala noticia. Nadie se mete al fuego y no se quema. Nadie. Si una persona va a un lugar donde no debe de estar, la tentación aumenta exponencialmente. Porque está en el lugar donde no debe estar. No provea para los deseos de la carne. Usted se conoce sus debilidades. No provea para los deseos de su carne. Usted sabe cómo el diablo va a usar sus debilidades. No provea para los deseos de la carne. Sáquenlo. A lo mejor un día en el futuro usted va a ser tan fuerte en fe y ya no va a sentir esa tentación tan fuerte. Pero a lo mejor hoy no es el día. Recordando siempre las palabras del apóstol Pablo que dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero vamos a terminar en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4 al 8. Y terminamos aquí, hermano. 1 Tesalonicenses 5, 4 al 8.
1 Tesalonicenses 5, 4 al 8. 1 Tesalonicenses 5, 4 al 8. 1 Tesalonicenses 5, 4 al 8. ¿Está allí, hermano? Amén, ganó. 1 Tesalonicenses 5, 4 al 8. Yo no le llego. Ya está. Dice la palabra de Dios: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino veleamos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Vamos a orar. Incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por sus palabras, Señor, y gracias por las cosas, Señor, que usted nos enseña. Padre, por favor, Señor, ayúdenos para que este año 2025, Señor, que pronto va a estar aquí, no sea como el 2024, Señor. Que podamos ser mejores para usted, mejores cristianos, mejores padres, mejores hijos. Padre, ayúdenos a despertar del sueño en el que el engaño del diablo nos ha dejado, Señor, y activarnos para Dios, porque Cristo está cerca. ¿Y cómo nos va a encontrar Cristo? ¿Dormidos? ¿Sin hacer nada? ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Obre, Padre Celestial, en su iglesia, Señor, que usted ama. Gracias, Señor, por todo. Rogamos, Señor, su bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.